el tema de los procesos. Ya sabéis que CMBD funciona por un alta, con lo cual los pacientes que derivamos entre hospitales son un alta, con lo cual tenemos un gasto en el hospital universitario, otro en el hospital García Orcoyen, y si han trasladado a ese mismo paciente, que generalmente suele ser un mismo proceso, lo tenemos diferenciado en dos, ¿vale? Es verdad que para cada uno de los gerentes lo que le importa es lo suyo, pero es verdad también que muchas veces necesitamos esta visión de por encima, ¿no? Y ese tema que ha comentado Fernando de trabajar el proceso, de unir estas piezas, le estamos dando mucha importancia porque nos va a dar mucho juego. Yo creo que contabilidad nos abrió los ojos como tantas veces y estamos todos ahí en hacer esto bien, ¿no? Y para eso es imprescindible vuestra ayuda, porque vosotros sois los que nos decís si tiene sentido o no tiene sentido el unir estas cosas y cómo debemos hacerlo, ¿no? Simplemente por destacar. Y aunque vayamos bien con tiempo, vamos a aprovecharlo. Tenemos la suerte ahora de tener aquí a Julián Librero, ¿vale? Es una de estas personas que nos caen de vez en cuando en la comunidad, que no sabemos por qué tenemos la suerte de tenerlos y hay que aprovecharlo, la verdad. Eh, es otra persona que tampoco nunca dice que no. Siempre que le pides ayuda está ahí, ¿no? Su presentación va a ir con un Mac, con lo cual pido disculpas a las personas que están online, porque igual la calidad no va a ser la misma, no podemos hacer la toma de imagen de ahí y lo que haré será dirigir la cámara, ¿vale? Bueno, sin más te cedo la palabra. Vale, gracias. Y para mí es también un gran placer estar aquí. Y hace, hablo muy bajito, pero y no tengo esto, ¿no? Ah, ¿vale? ¿Ahora? Sí, ahora. Vale, bueno, decía que es un placer, que íbamos a hacer estas jornadas, ¿verdad? Justo en marzo 2020 y era con otro tema totalmente diferente, lógico. Entonces todavía no estaba no estábamos, somos una unidad pequeña, la unidad de metodología, supongo que conocéis, que hacemos, damos servicio al conjunto de los trabajadores asistenciales, ¿no? Cuando pretenden hacer investigación y estamos ahí enfrente en Navarra Biomed. Y aunque somos pocos, pues eso, un poco intentamos abarcar mucho. Y una de las conexiones que establecimos muy al principio fue con la unidad de Javier Gorricho, porque bueno, yo venía de esa tradición de análisis poblacionales y también quedé muy encantado de los sistemas de información, incluidos los de contabilidad analítica, que me parecieron excepcionales hace 6 años cuando llegué aquí, ¿no? Bueno, entonces que en aquel lo que se me planteaba, lo que se nos planteaba hace en 2020 era otra cosa muy diferente relacionada con el Synchrome, precisamente, ¿sí? Y ahí estábamos trabajando. Pero bueno, llegó esto y ya nos dedicamos bastante, como todos vosotros y vosotras, a esto, ¿no? Una de las primeras cosas que se nos encarga es cómo predecir cómo va a evolucionar la necesidad de camas, la necesidad de camas de UCI en la primera ola. Y la verdad bueno, en ese momento con muy poco conocimiento, pero bueno, suficiente parece ser, llegamos a hacer estimaciones bastante acertadas, ¿no? Y que luego incorporaron, y esta es un poco, pues en un momento, los dos escenarios que preveíamos y que se cumplieron, ¿no? Es decir, que se cumplió, pues que estábamos ahí dentro de esos escenarios, ¿no? Y que iba a cambiar, y el momento en que iba a cambiar, eh, pudimos acertar en ese momento de gran incertidumbre, como sabéis, porque entre otras cosas, lo que se estaba detectando era, bueno, solamente una parte muy pequeña de lo que estaba ocurriendo en realidad. Fijaros, esto es lo que se diagnosticó en la primera ola, y lo que se diagnosticó en la segunda, ¿no? Y obviamente, y la distribución de edad era muy diferente. Solo llegaba a la gente que estaba muy mal, ¿no? Y esto distorsionaba totalmente. Pero bueno, bueno, simplemente, como siempre, eh,
ahí acertamos y lo que estaba claro es que contábamos con un entorno que estaba trabajando mucho y de manera muy intensa en generar información y buena información. Esa información fue mejorando. Esto es una cosa vieja, seguro, ¿no? Con los tablones posteriores, pero de aquel momento lo que estaba sacando la unidad de de análisis de... Y bueno, ¿y qué hicimos? Pues hicimos también un simulador, ya estudiando un poco más, con diferentes escenarios, sobre cómo iba a evolucionar en función de si se reducían los contactos, si aparecía confinamiento, si empezábamos... Y bueno, más o menos era un simulador que estábamos adaptando, un simulador a los datos de aquí, un simulador que ya habían generado, y lo que hicimos también ya entonces es todo esto incorporarlo en una plataforma pública que sigue actualizándose, que está aquí y que ahora se sigue utilizando, por ejemplo, para ver la evolución del número del índice de reproducción del virus, ¿no? Que aquí está desde la segunda hasta la última y se va viendo cómo ha evolucionado y cómo estamos ya hace como unos 10 días o una semana, vamos a decir, por encima de uno, ¿no? Y bueno, no solamente te da esto, que este es el dato que más se emplea, pero podemos ver aquí la incidencia acumulada de tu zona básica, cómo va a 2 semanas. Eso está abierto, ¿no? Siempre lo hemos dejado. Y se alimenta en el fondo de Bárdenas, se alimenta de gobierno abierto y se va actualizando solo. Bueno, ahí tenéis la dirección. Y otra cosa que nos encargaron es apoyar el tema de trabajo de rastreadores en cuanto a un visualizador de redes, que no sé si al final fue o no muy útil, pero básicamente lo que hicimos fue eso, aplicar herramientas que existían para poder aproximarnos a esto, a una trama de contactos y podríamos, por ejemplo, aquí decir, bueno, cómo son los de 15 a 25 o 25 a 35 o cómo, en fin, y bueno, y aquí veis cómo a partir de un caso, luego son domiciliarios, etcétera. Era como una herramienta que igual podría ser útil para la gente que estaba haciendo ese trabajo tan importante, ¿no? Eso fue en el tema de vigilancia. Y en el tema de investigación, bueno, fuimos haciendo diferentes análisis. Según voy a presentar solo algunos casos. Uno que igual, bueno, que fue la relación entre vacunación de gripe y COVID. Fue un encargo a finales, antes de que empezara la vacunación del COVID, antes de que empezara a distribuirse. Y bueno, ya sabe, y sigue existiendo una cierta literatura en torno a esto, ¿no? Así, perdón, si la vacuna de, influen- del de la gripe tiene algún efecto o no tiene algún efecto. Nosotros está claro que era un dato importante a nivel poblacional porque seguro que, como sabemos, está marcando está clasificando a un tipo de población, ¿no? La que sea la vacuna. Entonces, de hecho, eh, bueno, este es un tema muy estudiado aquí. Esta es una comunidad donde la información sobre efectividad de las vacunas es puntera en eso, ¿no? Y ahí los del Instituto de Salud Pública y con trabajadores sanitarios como una cohorte ya publican la no eficacia de la vacuna de la gripe para prevenir la infección de COVID. Pero al parte de eso, que no vamos a descubrir nada nuevo, no iba por ahí, lo que sí veíamos es que como podía marcarnos a una población particular y queríamos saber algo sobre esa, ¿no? Es el típico sesgo de selección, la actividad preventiva, la gente que hace eso es diferente en su comportamiento a los que no hacen ese tipo de cosas. De hecho, el primer gran trabajo observacional sobre eficacia vacunal, que fue con Moderna, no, con Pfizer en, en Israel. Y ahí está gente que para nosotros son muy referentes en estudios observacionales y por eso lo pongo como caso. O sea, un potencial de este tipo de bases
es la posibilidad de estudiar causalidad. Y ellos estudian causalidad con una base como esta, extraída, y así miden en longitudinal cuál era la eficacia de esta vacuna. Pero para medir esa eficacia, lo que tienen que buscar son grupos comparables, y entre los elementos que comparan, eh, aquí Miguel Hernández cuenta cómo cuando ajustaban solo por edad y sexo, cuando buscaban comparar vacunados, no vacunados, iguales en esas variables, veían que el efecto de la vacuna, supuestamente, comenzaba el primer día, algo que obviamente no es real, ¿no? O sea, hay un sesgo de selección por el hecho de vacunarse, y entonces, entre las variables que incluyen son la experiencia de los 5 años previos de vacunación en gripe. Cuando hacen eso y además el entorno en el que viven, y otro tipo de variables, pues, cuando hacen un matching por todas esas, ya consiguen lo que ya se sabe, que es a partir del 14 día cuando las dos curvas difieren. Entonces, esto es lo que yo creo que como enseñanza, este es el potencial de este tipo de bases. Podemos estudiar causalidad. Bueno, esto lo que hicimos fue, después de la campaña del 2021, pues teníamos unas 640.000 personas, a 159.000 mayores de 60 años, vacunadas, no vacunadas, y ya veis, susceptibles teóricamente, porque no habían sido diagnosticados previamente, y ya veis qué grado en los 3 meses posteriores de infección hubo, de incidencia: 2,4 en infectados, 4 en vacunados, 4,3, el doble, en no vacunados. Y esto se veía en eso, y también se veía en riesgo de ir a UCI, en riesgo de hospitalización, etcétera. Es el sesgo famoso de selección. Y de alguna manera, en la misma línea, otro trabajo fue sobre las condiciones socioeconómicas. Y ahí solo voy a daros dos flashes. Uno que hicimos en octubre del 2020, cuando habían pasado ya 7 meses del inicio, y ahí teníamos un grupo de 16.400 personas diagnosticadas, y en las que queríamos ver cómo esas condiciones socioeconómicas influían, ¿no? Por ejemplo, la condición de migrante, o otra donde me voy a centrar, que es el tipo de aseguramiento o de tarjeta sanitaria, ¿no? Que, como sabéis, a partir del copago por lo menos tenemos alguna información de renta, categoría TSI, que ahora os contaré cuáles son. El caso es que de esos 16.400 había 4.608 migrantes. O sea, el 28% de los infectados en octubre de 2020 eran migrantes, cuando representan el 20% de la población, ¿no? O sea, ahí está claro que ahí hay un elemento que, bueno, pero pueden tener otras edades, etcétera. Ahora vamos a entrar en eso. Luego, en 2021, por seguir ese dato, ya estamos hablando de el 23% había bajado. Y bueno, en incidencia, el 16%, 16,5% de los migrantes habían sido diagnosticados, frente al 12% de los nacidos aquí. Visto en una pirámide, por esto de las edades, aquí tendremos en rojo los no migrantes, en azul los migrantes de 0 a 64 años cortados, y si os fijáis aquí, en el grupo de 25 a 40, mirad qué relación hay en la gente que tuvo COVID, ¿vale? ¿Qué relación hay entre no migrante y migrante? Y fijaros cómo es la relación en los que no tuvieron COVID. O sea, hay una incidencia muy, muy superior en migrantes que en no migrantes, ¿no? Si lo vemos por género, hay un efecto, pero también, aunque aquí igual, aquí están mujeres, aquí están hombres, y vamos a centrar en el grupo donde es más fácil ver. Si veis, la relación rojo-azul es aquí mucho más cercana, más a la mitad y casi. Esto ocurre más en mujeres, ¿vale? En mujeres en estas edades, 25-40 años.
Sobre el TSI, es, quedaros con estas categorías. La 1 son aquellos que tienen rentas mínimas de inserción, parados sin prestaciones por desempleo, etcétera. Y luego, pues, luego tenemos la categoría 3, que serían activos con rentas inferiores a 18.000 euros, y la 4, que serían entre 18 y 100.000, ¿vale? Luego aquí pues ya son pensionistas, también cortados por ese nivel de renta. Esas categorías 1, 3 y 4 son las más importantes, ¿no? Vale, pues aquí vemos esa misma pirámide en cuanto a COVID, ¿vale? Los que no han tenido COVID y los que han tenido COVID. Y si veis, bueno, se entiende que son menores de 64 años. Ya en el último grupo, 60-65, se ven pensionistas, ¿verdad? Pero bueno, más abajo no tanto. Eh, y si veis, el grupo 1, ese de desempleados o con rentas de inserción, etcétera, es este azul. Mirad qué supone el azul en estas edades y mirad qué supone el azul, o sea, en estas edades y no COVID, y en estas edades y COVID, ¿no? O qué supone el verde, que es el menos de 18.000 frente al rojo, aquí y aquí, ¿vale? Bueno, visto así, pero ya no estamos hablando de infección, ahora estamos hablando de hospitalización, riesgo de hospitalización. Ya sabemos cómo funciona la edad, como una línea, ¿eh? Las referencias son 20 años, 20 a 24, y fijaros cómo va creciendo el riesgo de hospitalización hasta multiplicado por 10, ¿eh? A partir de tener 50-59. Pero fijaros en este 1, los que tenían ajustado por edad, ajustado por condición migrante, ajustado por tener diabetes, tener obesidad, fijaros la obesidad, muy estudiada, qué importancia tiene para el riesgo, ajustado por todo eso, fijaros dónde está el tener este tipo de tarjeta o ser migrante, ¿no? Esto, bueno, entramos a hacer un modelo también para ver países. Mirad, aquí está España, y son, digamos, agrupaciones o países que tenían suficiente tamaño. Fijaros qué lejos está España de Rumanía. 0,5, o sea, cogiendo el conjunto, un español tendría la mitad de riesgo de ser hospitalizado que el promedio, tomado así, y un rumano estaría en torno al 2, ¿no? O un boliviano o un ecuatoriano. Y eso bueno, y visto ahora con un poco más de detalle, porque también aquí había un elemento, y es a quién se diagnostica antes de ser hospitalizado. Porque sabéis que mucha gente, tenéis experiencia, llega y la primera información que tiene de que ha tenido COVID es en el hospital. Pero ¿quiénes son estos que llegan? O sea, el acceso a la prueba previa es diferente según origen socioeconómico, situación socioeconómica, y sí que lo es. Entonces aquí veis, en esta primera tabla, serían aquellos que han tenido COVID y que luego van al hospital, ¿vale? O sea, que han tenido COVID y han sido diagnosticados fuera del hospital y luego se les complica. ¿Qué hace que se te complique? La edad, lo que sabemos, el tener ciertas comorbilidades, eh, pero aquí, ya, bueno, la carga viral, aquí lo veis. Eh, También los meses, o sea, comparado con los primeros meses, los riesgos aquí eran muy, pero ya sabemos, ese es el sesgo de información que decíamos al principio. O sea, la probabilidad una vez diagnosticado, voy al hospital, va disminuyendo bastante en el tiempo. ¿Por qué? No porque cambie el bicho, sino porque cambia el diagnóstico, ¿no? Y bueno, ¿y dónde está el TSI-1? Aquí. 2,4 veces más de si me diagnostican fuera, llega al hospital. Pero, pero de encontrarme ya el COVID en el hospital, 4 veces más que cualquier otro. ¿Vale? Y esto se ve sistemáticamente en las condiciones socioeconómicas. Luego, si vemos países
España, que no sería aquí la referencia, también es este punto rojo, 0,5, o sea, la mitad, ¿no? de los otros colectivos. Bueno, está claro que muchos han tenido el COVID, muchos más que los nacidos aquí, y luego que una última pregunta que se nos hacía era en torno a la vacunación. Y aquí también vemos que hay un diferencial en cuanto a la aceptación de la vacunación. Aquí vemos quienes se han negado o quienes no han contestado a la llamada del call center, ¿no? Y veis cómo efectivamente también hay un comportamiento diferente entre, bueno, pues eso, si estás en residencia, está claro, ¿no? Nadie se niega ni no contesta, pero bueno, hay colectivos de aquellos que se planteaban como prioritarios que son interesantes de ver y luego, pues como hablábamos antes, la condición migrante también pues es más difícil de localizar, digamos, a las personas o hay algún colectivo ya conocido, ¿no? Porque además se reproduce lo que ocurre en sus países de un rechazo mayor a la vacuna. Eh, vale. Y luego, otra cosa en la que sí trabajamos, y gracias a disponer de estas inmensas bases, fue en la relación entre COVID y grupo sanguíneo. Y ahí con José Antonio. Y aquí lo que disponíamos es de la información de la gente que estaba registrada en el banco de sangre por eso, pues porque había hecho eh, porque había tenido alguna intención quirúrgica o había hecho alguna donación o así, y en total 90.000 personas, y vimos en ellos si había una relación entre esos grupos sanguíneos ajustado por todas esas variables. Por ejemplo, veíamos que el grupo B está más presente en inmigrantes y por tanto ya sabíamos todo el sesgo que se podía cometer si no ajustábamos también por condición migrante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, haciendo todos esos ajustes, llegamos pues a estas conclusiones, que ya son conocidas en la literatura. Hicimos también una búsqueda y una revisión, que enviamos también un metaanálisis sobre el tema con el grupo de Juan Herbiti. Y bueno, esto es lo que encontramos, que los que tienen cero tienen un riesgo de 0,95 de infección, es decir, un 5% menos. Es algo que es bastante consistente con todos los estudios buenos, y sin embargo no encontramos diferencias en hospitalizaciones, en ingreso en UCI, en mortalidad, una vez tenido COVID. O sea, si ya nos quedamos solamente de esos 42.000 personas que se estudiaron que tenían grupo cero, los 3.250 que habían sido diagnosticados y los seguíamos hacia la hospitalización, el ingreso, la mortalidad y comparábamos con los otros, ahí no encontrábamos diferencia. Y esto, por contra, el grupo A sería el que tendría más riesgo de infección y de nuevo no encontrábamos diferencias y con un N bastante importante, aunque bueno, es algo controvertido todavía, no es del todo, no está del todo cerrado esto en la literatura. Pero bueno, básicamente viene a encajar con lo que se está viendo, ¿no? Y esto está aquí.